matemáticas más o menos complejas la cantidad de cada tarea de la obra. Nosotros lo que hicimos en la clase pasada fue encontrar esas tareas. Entonces, revoques, aislaciones, pinturas, mampostería, fue lo que nosotros encontramos a partir del plano. Recabamos la información a partir de la planta, el corte, lo que nosotros teníamos. Bueno, el cómputo métrico puede emplearse para presupuestar, pero también puede emplearse para certificar tareas ejecutadas o para ejecutar cada tarea de la etapa constructiva. Entonces, ¿cómo eso es? Para presupuestar, ya saben, es encontrar el valor que va a tener la obra, es lo que le van a pasar a su cliente, es lo que ustedes necesitan saber necesitan tener para saber cuánto dinero necesitan para ejecutar la obra. Y cuando hablamos de certificar la ejecución, podemos, por ejemplo, hacer referencia cuando tenemos que hacer el pago al contratista, el pago a los obreros. Entonces, hacemos, por ejemplo, la certificación de lo que ya fue ejecutado y en base a eso se paga. También se puede hacer para ver el avance de la obra. Entonces, teníamos programado nuestro cronograma llegar hasta cierta etapa en tal fecha y en esa fecha hacemos el cómputo métrico de lo que ya fue ejecutado y así vemos si efectivamente llegamos a donde queríamos llegar o si estamos atrasados o sería lo ideal, ¿verdad? O bueno, estar adelantados. Y para ejecutar cada tarea hacemos el cómputo métrico y es un poco el procedimiento inverso para determinar cuántos materiales vamos a necesitar de cada cosa. Cuando nosotros vamos a construir así de buena primera, no tenemos la información de cuántas bolsas de cemento, de cuántas toneladas de triturada, cuántos metros de arena vamos a necesitar. Entonces, vamos a ver, después más adelante tenemos la composición unitaria y con el cómputo métrico y la composición unitaria da para sacar esa información de la cantidad de materiales necesarios para ejecutar. ¿Y qué documentos necesitamos para poder hacer el cómputo métrico y el presupuesto de una obra? Eso ya hablamos ya en la primera clase, hablamos en la clase pasada. Necesitamos planos de planta, cortes, frente, planillas de locales, planos y planillas de estructura, planos de detalles, planos de instalaciones y pliegos de condiciones y especificaciones técnicas. Se habrán dado cuenta en la clase pasada cuando estaban haciendo el tema de las actividades que faltaba información en la parte de instalaciones y en la parte de instalaciones hidrosanitarias y en la parte de instalaciones eléctricas. Y entonces ahí está la importancia de tener con todos los planos para poder hacer el cómputo y el presupuesto correctamente. ¿No? Bueno. Unos principios básicos del cómputo y presupuesto son los siguientes. La información es complementaria. Entonces, a lo mejor no encontramos una información en la planta acotada, pero encontramos esa información en un corte. O lo mismo puede ser una planta de detalle, un detalle. Inclusive también puede suceder que haya contradicciones entre esas plantas. En ese caso, utilizamos la medida del que sea más específico. Por ejemplo, si tenemos una estructura que sale en voladizo y no queda muy claro en la planta cuánto es, pero tenemos la planta de detalle, entonces damos prioridad a la planta de detalle para lo que sea el cómputo métrico y el presupuesto. Lo que está ahí, manda el plano de detalle por sobre el plano generales o el pliego particular por sobre el pliego general. Y también se dan preferencias a medidas acotadas por sobre las que se deducen de escala. Vamos a suponer que ustedes tienen un plano, les dan un plano, pero el plano no está enteramente, no está bien su escala. Entonces, al sacar la medida con el escalímetro, puede darle una medida distinta a la medida que está acotada. Y se da preferencia a la medida que está acotada por sobre la que ustedes saquen. Bueno, el computista, en este caso van a ser ustedes, tienen que manejar y dominar diferentes técnicas constructivas que son utilizadas en la industria. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan de ese conocimiento teórico, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, evaluar los materiales y los componentes, ¿verdad? De cada paso, o también del conocimiento práctico para saber cómo se va a ejecutar esa etapa. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de cielo raso y yeso acartonado. ¿Qué estructura lleva el cielo raso de yeso acartonado? Entonces, para poder hacer la composición de costos, para poder hacer el presupuesto, ustedes necesitan conocer cómo se ejecuta ese rubro. En este caso, por ejemplo, el yeso acartonado, podemos utilizar estructura de metal, ¿verdad? De acero galvanizado.
Y el conocimiento práctico, por ejemplo, es para la forma de ejecución, como ya dijimos. Entonces sería el caso, por ejemplo, de utilizar andamios para revoques en altura, o otra cosa podría ser para el caso de compactación, se puede realizar con pisón manual, como se puede realizar con pisón mecanizado, ¿verdad? También se puede inclusive utilizar maquinarias. Entonces ustedes, para poder presupuestar, para poder hacer el cómputo y el presupuesto, tienen que conocer esas informaciones. Y bueno, y la elaboración del cómputo métrico sigue estos pasos básicamente. Primeramente, estudiar la documentación, eso fue lo que nosotros hicimos. Nuestra documentación eran los planos que teníamos, identificar las actividades, que era lo que hicimos también, definir la metodología de trabajo para cada actividad, en este caso, por ejemplo, muro de piedra bruta. Ahí hablamos del tema, por ejemplo, de la dosificación del hormigón que se puede utilizar, o lo mismo el tema de dinteles, por ejemplo, el tamaño de la varilla, etcétera. Definir la secuencia de ejecución de actividades, las relaciones en las tareas. Esto es útil para después, más adelante, hacer el cronograma de obra. Entonces, si ustedes ya organizan su presupuesto con relación a lo que es el cronograma, con relación a lo que es la secuencia natural de las actividades de obra, ya les va a ser más fácil sacar el cronograma más adelante. No van a tener que hacer un doble trabajo de reorganizar todas las informaciones. Entonces es importante que desde el comienzo ya vayan organizando. Por ejemplo, como ya habíamos visto, servicios preliminares, movimiento de suelo, cimentación, ahí ya viene estructura, mampostería, etc. Y luego la medición y llenado de planillas con las cantidades, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto es más o menos un ejemplo de lo que vendría a ser una planilla, una tabla. Vemos la tarea, por ejemplo, el rubro sería de revoque grueso. La unidad de medida que utilizamos es el metro cuadrado. Y ahí dice cantidades iguales. ¿Por qué cantidades iguales? Porque puede darse que haya cantidades iguales eh, de metros cuadrados, de metros lineales, y no hay necesidad de hacer doblemente el cálculo, sino basta multiplicar por 2, por 3, por la cantidad que haya, para tener la cantidad parcial o la cantidad total, ¿verdad? La cantidad parcial, por ejemplo, en este caso, largo por ancho, 2,5 por 2,7, nos da 6,75, y la cantidad total, como hay una única cantidad igual, va a ser 6,75. Ya en el segundo caso, la mampostería, la cantidad, en este caso, si se dan cuenta, está en mampostería en metros cúbicos. Nosotros podemos trabajar metros cúbicos, metros cuadrados. Eso no hay diferencia siempre y cuando sigan la misma unidad de medida y el mismo, no se confundan, ¿verdad? No hagan el cómputo en metros cúbicos y luego su cómputo en metros cuadrados. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. En este caso, como hay dos cantidades iguales, se multiplica la cantidad parcial para tener la cantidad total. Esto puede servir, por ejemplo, en el caso que haya dos cuartos iguales. Dos cuartos iguales va a tener la misma área de contrapiso, la misma área de piso, la misma área de pintura, etc. Entonces no hace falta hacer doble trabajo de sumar todo, sino que se suma un cuarto y luego se multiplica por 2 y ya tenemos el valor. Bueno, y esto es lo que ya hicimos. Analizar críticamente todos los proyectos, eso es lo que ustedes hicieron en la clase pasada. Hay otras cosas que hay que hacer que en este caso no pudimos hacer por la naturaleza de la clase, por ejemplo, visitar el lugar, evaluar interferencias, expropiaciones, instalaciones urbanas, instalaciones de utilidad pública. Entonces, todo eso ustedes deben hacer cuando vayan a tener una obra de verdad. Y luego definir los métodos de ejecución. ¿Verdad? Es lo que más se conoce de la planificación, como dicen. Es definir cómo va a ser la metodología de trabajo para cada actividad y la secuencia de actividades a seguir, que es lo que ya dijimos. Básicamente hacemos nuestro plan de ataque. ¿Verdad? Ahí vamos a tener en cuenta los materiales que necesitamos, los equipos que necesitamos, todo lo que sea necesario para ejecutar la obra. Este es el trabajo que ustedes ya están haciendo ahora. Y esto fue lo que hicimos en la clase pasada, el desarrollo de la obra. Bueno, esto es un ejemplo de lo que vendría a ser la planilla de locales y sirve bastante para organizar y ver qué tarea hay en cada